Queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. En este nuevo trimestre nos dedicaremos a estudiar el Evangelio de Juan. Y este Evangelio es diferente a los tres evangelios anteriores, que se le conoce a los tres evangelios como sinóptico, porque tienen muchas cosas en paralelo. Sin embargo, el Evangelio de Juan es un poquito distinto, porque es un evangelio que nos muestra a Jesús de una manera más personal, donde Jesús dedicó mucha atención al auditorio de una sola alma, como por ejemplo la mujer samaritana, Nicodemo, el paralítico de Betesda, el ciego de Jericó, Bartimeo, Jesús personalmente con Pilato, con Pedro, con Tomás. Por esto es un evangelio que algunos le dicen el evangelio del corazón. Y la razón es que Juan, que era el discípulo más joven de todos los 12 discípulos, él siempre estuvo muy apegado a Jesús, siempre tuvo una actitud muy contemplativa, y eso hizo que Juan se pareciera mucho al Señor a causa de estar contemplándolo. Y la razón de que Juan nos muestra a Jesús tratando de forma muy personal, muy empática a la gente, es porque Juan siempre estaba cerca de Jesús y después le preguntaba a Jesús. Entonces vemos ahí relatos como, por ejemplo, Jesús con Nicodemo. El Señor dedicó un tiempo muy valioso al auditorio de una sola alma. Este es el ejemplo que te presentamos. También Jesús con la mujer samaritana, Jesús con el paralítico de Betesda, Jesús con Bartimeo, el ciego de Jericó, Jesús frente a Pilato, Jesús frente a Pedro, Jesús frente a Tomás, mostrando a través de este evangelio cuán personal es Jesús. El Dios del cielo, que es todopoderoso, que es trascendente, Juan lo muestra como un Dios inmanente, cerca de nosotros, cerca de nuestras necesidades, compadeciéndose de nosotros. O sea, el cielo descendió para mostrarnos la luz. Es lo que dice Juan en ese capítulo 1. A Juan se le conoce como el discípulo amado, y la razón es que Juan siempre tuvo una actitud muy contemplativa frente al Señor Jesús, y eso le fue transformando. Cuando Juan escribe su evangelio, ya Juan había estado en Patmos, exiliado. Ahora se le sacó de Patmos y regresa a Éfeso. Y allí en Éfeso Juan escribe su evangelio. Pero ya Juan está muy mayor. Ya todos los discípulos han muerto. Todos los testigos oculares ya están en la tumba. Y solo queda Juan. Entonces Juan decide escribir un evangelio que le enseñara a la segunda generación que debían creer en Jesús. Aunque no lo habían visto, debían creer en Él porque era la única fuente para la salvación. Por eso Él, en el capítulo 20, los versos 31 y 32, explica la razón de haber escrito su evangelio. Él dice así: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero, y aquí viene lo importante, estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Esa es la razón por la cual Juan escribe su evangelio. ¿Para qué? Para que crean en Jesucristo, crean que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, para que crean que es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Juan lo había experimentado de primera mano y ahora quería que aquellos que nunca habían visto a Jesús hoy lo conocieran a través de su evangelio. Y así entonces nos centramos al estudio del evangelio de Juan. Durante este trimestre no estudiaremos
capítulo por capítulo, por supuesto no alcanzaría el tiempo, pero sí temas en particulares. Y hoy vamos a estudiar 4 casos donde nos muestra que la necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios para auxiliarlo, para salvarlo, para ayudarlo de algo que está más allá de nuestra propia comprensión. Aquí tenemos 3 ejemplos. Los 3 primeros ejemplos es Jesús está en las bodas de Caná. Luego Jesús, eso está en el capítulo 2. Luego Jesús sana a un niño que está a punto de morir. Esto lo encontramos en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 encontramos otro caso de un hombre que ha estado enfermo por 38 años. En estos 3 casos siempre hay una necesidad y Jesús quiere suplirla. Pero lo interesante es que Jesús no solo suple esa necesidad material, sino que va más allá para suplir las necesidades más profundas del ser humano, que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con encontrarse con Jesús para salvación, que tienen que ver con la fe. Fe es creer, pero creer de una forma que nos aferremos al Señor Jesucristo y recibamos su gracia que perdona, que limpia, que cambia, que transforma y que le da sentido a la vida. Bien, vamos con el primer ejemplo, en las bodas de Caná. Jesús fue invitado a una boda y en aquel entonces las bodas se tardaban alrededor de, hablando de su duración, de 6, 7, 8 días. Bueno, y algo que se hacía en una boda pues era tratar muy bien a los invitados. Y entonces aquí ocurre algo interesante. Jesús, que está allí en Caná con sus discípulos, también le está acompañando la madre de Jesús. Y esta fiesta o este matrimonio, esta boda que se realizaba, los que se casaban eran familiares de la madre de Jesús, en consecuencia también familiares de Jesús. Pero ocurre un problema. Durante esos días del trayecto de la boda se termina el vino. Y que esto ocurriera pues hacía quedar muy mal al anfitrión, a los novios. Y la madre de Jesús se angustia. Y entonces le dice allí en ese capítulo 2, ella se acerca a Jesús y le dice, se ha terminado el vino. O sea, ahora todo el mundo iba a quedar mal, o se iba a quedar mal la familia. Esa era una gran necesidad que había. Y cuando tenemos una necesidad, un buen consejo es acudir a Dios, acudir al Señor Jesús. Ahí en ese capítulo 2 le dice, no tienen vino. O sea, hay un problema acá, un problema que iba a hacer quedar mal a la familia. Y en el tiempo de Jesús, el honor era algo muy valioso. La gente moriría por cuidar su honor. Bueno, ¿saben? Jesús decide ayudar y hace un milagro maravilloso. Dice el verso 5, entonces, después que María habla con su hijo, María dice algo interesante, haced todo, verso 5, todo lo que Él os diga. Aquí hay una clave. La clave es, en nuestra necesidad debemos acudir al Señor y estar dispuestos a hacer lo que nos diga, porque el resultado siempre será mejor que el que esperamos. Y hay algo más que necesitamos ver aquí, y es que el Señor empieza su ministerio exactamente en una boda. Con esto también nos habla de la importancia que tiene para Dios el hogar, el matrimonio. Dios fue el que inventó el matrimonio allá en el jardín del Edén, y el matrimonio ha sido el
el custodio de la sociedad. Un matrimonio bien formado es una bendición, no solo para los que lo componen, sino para quienes le rodean, para sus prójimos, pero también para la nación. El hecho de que Jesús haya bendecido aquella boda con su presencia habla de la importancia que tiene para Dios el matrimonio. El que tiene un matrimonio tiene una bendición. Hay que tomar los consejos del Señor para que nuestros matrimonios sean una bendición para la gloria de Dios. Bien, lo cierto es que ocurre algo interesante. Como no hay vino, Jesús da una instrucción: llenen todos estos cántaros de agua. Y los llenaron. Y ahora dice, bueno, lleven ahora esto al maestresala, o sea, el que estaba encargado de la fiesta. Y cuando lo vertieron, había vino. El milagro. Dios quiere bendecir nuestros matrimonios. Cuando nosotros nos ponemos en manos del Señor, cuando hacemos lo que Él nos pide, querido amigo y hermano, nuestra vida se llenará de significado. Nuestra vida se llenará de un valor trascendente. Así como el agua se convirtió en vino, también nuestras vidas tendrán sentido cuando nos acerquemos con fe al Señor. Bien, hay otro caso que está en el capítulo 4. Estas bodas, el milagro que se hizo en estas bodas se esparció por toda Galilea. Luego de esto, Jesús fue a Jerusalén y ahora regresaba hacia Galilea, y ya Jesús era conocido por todos. Y entonces, allí en Galilea, un hombre tenía una terrible necesidad. Su hijo se estaba muriendo y era un noble del rey, o sea, era una persona muy importante. Y este hombre, dice el capítulo 4, se acerca a Jesús. Se acerca con el propósito de, esto lo tendremos en el capítulo 4, en el 43 en adelante, para pedirle que sane a su hijo que está muriendo. Fíjate cómo la necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios. Porque cuando nosotros en nuestra necesidad nos acercamos al Señor, podemos ver su misericordia. Podemos ver su compasión, su empatía para con lo que nos está ocurriendo. Y eso pues pasó con este hombre. Pero había algo. Él que había escuchado hablar de Jesús, de los milagros de Jesús, de lo que había hecho en Jerusalén, él se acerca a Jesús porque está convencido que Jesús puede hacer el milagro. Y entonces él se acerca a Jesús, pero cuando ve a Jesús se queda un poco desanimado, porque ve que Jesús es un ser común y corriente, tiene una vestimenta muy humilde, no es lo que él se imaginaba. Entonces como que se sintió un poquito como desanimado. Sin embargo, dice ahí en el verso 43 que le rogaba que descendiera y sanara a su hijo. Pero Jesús tenía algo más para ofrecerle a este hombre. Y era necesario que él entendiera su pobre condición espiritual. Por eso Jesús le dice en el verso 48, dice, entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El Señor pone a este hombre en una disyuntiva. Él necesita creer que quien le va a ayudar es el Mesías. O sea, no puede acercarse a él solo por interés. Él tiene que entender que su condición es más terrible que la de su hijo que está por morir, porque él está muerto espiritualmente. Él no cree plenamente en Jesús. Cree que él puede sanarlo, pero no cree que él sea su Salvador. Por eso Jesús le dice, si no creéis, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Ahí este hombre se encontró consigo mismo. Entendió que él necesitaba cambiar, necesitaba creer en el Señor, necesitaba aceptarlo como su Salvador. Y en medio de su angustia se percató que su falta de fe ponía en peligro la vida de su hijo. Y entonces él ahí en el
en el verso 49, es un verso muy conmovedor, porque dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Cuando él dice esto, él ya ha aceptado su condición y ha aceptado que Jesús no solo es su sanador, sino que es su salvador, es su Mesías. Y entonces Jesús le dice, vete, tu hijo vive. El hijo sería sanado. Y él lo creyó. Y cuando nosotros terminamos de leer este relato, dice que, por supuesto, Jesús hizo el milagro, pero este hombre creyó plenamente en Dios y él y toda su casa aceptaron a Jesús. Mira cómo el Señor siempre nos va a dar más de lo que le pedimos y nos da lo que más nos conviene, que generalmente uno nunca lo sabe, pero el Señor sí. Pero Él necesita que nos acerquemos a Él con fe. Bueno, luego en el capítulo 5 hay otro evento y es otra necesidad. Dice, en ese capítulo nos habla de un hombre que estaba frente al estanque de Betesda y se suponía que si esa agua se movía y el primero que entraba ahí era sano. Pero aquel hombre tenía 38 años enfermo. Ahí. O sea, una condición desesperada. Y él ha buscado formas de resolver su situación y no es posible. Y el relato dice algo interesante, dice, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre estaba necesitado, pero estaba buscando su solución fuera de Dios. Pero aquí algo muy importante, Dios se acerca a él, Jesús se acerca a él, porque Jesús se siente conmovido por este hombre que tiene 38 años enfermo, 38 años. Está paralítico. Jesús se acerca. Pues este hombre es un símbolo de todos nosotros los seres humanos. Somos paralíticos, no sabemos dónde ir, no sabemos cómo resolver el problema de nuestros pecados. Somos paralíticos espirituales. No nos podemos mover. Sin embargo, aún así, Jesús viene a nosotros. Jesús descendió del cielo para buscarnos, porque estamos enfermos de delitos y pecados. Y Él nos dice, ¿quieres ser sano? Dios es el que quiere sanarnos, Dios es el que quiere limpiarnos, Dios es el que quiere perdonarnos. Nosotros necesitamos es mirarlo a Él. Y este hombre vio a Jesús. Dios sí quiere ser sano. Y Jesús dice que le sanó. Dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí terminaron 38 años de desgracia, de miseria. Su vida se restauró. Este hombre solo quería estar ahí esperando si algún día se sanaría, si algún día podría entrar al estanque, pero no era posible. Pero ahora, con Jesús, su vida vio hacia otro lado, regresó a su casa, no lo podían creer. Jesús no solo había sanado a este hombre, sino que había restaurado a este ser con su familia, con la sociedad, pero más que todo con Dios, porque era el poder de Dios que le había sanado. Nuestra necesidad siempre será la oportunidad de Dios, pero necesitamos acercarnos a Él con fe, con confianza de que Él es nuestro Salvador. Necesitamos ser salvos. ¿De qué? De que somos pecadores. De que necesitamos un genuino arrepentimiento, de que necesitamos un cambio de corazón, de que necesitamos ser sanados de nuestra terrible condición. Y el Señor está interesado en eso. Bien, en este mismo capítulo se muestra el caso de los fariseos, que eran hombres religiosos, que eran cuidadosos de las formas, que estaban pendientes de la santificación de sus vidas, que eran como el ejemplo religioso de su tiempo. Pero nos cuenta este relato que ellos no creían en Jesús. Se sentían molestos porque Jesús, con su vida, les reprochaba la falsedad de su pretensión espiritual. Cuando estos hombres
estos fariseos vieron a aquel hombre que había estado 38 años tirado, paralítico, lo vieron caminando con su lecho encima de él. Le dijeron, no te es lícito cargar tu lecho en sábado. Y él dijo, bueno, no, el que me curó me dijo, levántate y vete a tu casa. Claro, ellos ya sabían quién había hecho ese milagro. Pero era tanto su odio contra Jesús. Eran tan religiosos, tan llenos de forma, pero tan faltos de fe, tan llenos de orgullo espiritual, tan arrogantes, tan pendientes de ser famosos, tan egoístas, tan sectarios, tanto despreciar a los que no se parecían a ellos, que es muy triste lo que dice el versículo, los versos siguientes. Dice, por esto, verso 16, intentaban matarlo. ¿Ah? Y el verso 18 dice más, dice, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, hablando de Jesús, sino que también se decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, querían matar a Jesús, o sea, los religiosos, los que se supone que cuidaban la ley, que cumplían la ley, y la ley dice no matarás, pero querían matar a Jesús, porque la vida de Jesús era un reproche para ellos. No sentían su necesidad, no sintieron la necesidad como la de aquel hombre que el funcionario del rey que le pidió sanar a su hijo. No sintieron la necesidad como este hombre que tenía 38 años, enfermo. No vieron la necesidad como en la boda de Caná, que se quedaron sin vino. No hay nada más triste cuando no conocemos nuestra propia condición y nuestra necesidad. Pero el Evangelio de Juan está hecho con el propósito de que sepamos que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Capítulo 20, versos 30 y 31. Que es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Este es el propósito del Evangelio. Conocer a Jesús, creer que Él es nuestro Mesías, que es Dios y que en Él tenemos vida eterna. Dios quiera, hermanos, que en este trimestre podamos acercarnos al Señor Jesús con fe y seguir recibiendo su gracia que salva y que da sentido a la vida. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos a Jesucristo y por dejárnoslo plasmado en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a tener esa fe que necesitamos para poder seguir recibiendo la gracia salvadora de nuestro Señor. Lo pedimos todo únicamente en los méritos del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.